Hola, soy Jean Wright. Vengo de la Universidad Johns Hopkins. Soy especialista en cáncer de mama. El día de hoy les voy a dar un panorama muy amplio de algunas actualizaciones en abordajes para el tratamiento de cáncer de mama con radiación. ¿Es normal? Específicamente desde la perspectiva de maximizar el control tumoral y minimizar la toxicidad. Va a ser un panorama muy general de algunas tendencias de nuestro campo con esta perspectiva específica de minimizar la toxicidad. Esto es lo que tendremos en mente. Con lo que voy a comenzar es una revisión muy amplia de las indicaciones para la terapia de radiación adyuvante en cáncer de mama y los recientes avances en radiación de mama que se relacionan con la reducción de la carga y la toxicidad del tratamiento, y creo que vamos a seguir muy bien este tema del anterior porque vamos a hablar un poco del hipofraccionamiento y nos vamos a enfocar después en algunos ensayos clínicos actuales y futuros que nos van a permitir avanzar en este sentido. Bueno, estoy segura de que muchos de ustedes en esta sala están familiarizados con los beneficios de la radiación en el ambiente del cáncer de mama. Simplemente les muestro estos datos para poner en contexto lo que vamos a decir. Lo que les muestro aquí es del metaanálisis de Oxford, viendo el impacto de la radiación en pacientes con terapia de conservación de mamas. Esta es la radiación adyuvante a la mama. Como podemos ver, hay una mejora no solo en la recurrencia local, regional, con la terapia, sino también en la sobrevida. Y podemos ver en los pacientes nódulos negativos y positivos, esta es la terapia adyuvante después de la lumpectomía o la conservación de mamas. Y estas son curvas similares que muestran el beneficio de la radiación después de la mastectomía en pacientes con nódulos linfáticos positivos, y esto nos muestra los beneficios en recurrencia local y en sobrevida. Simplemente les señalo estos datos porque mucho de lo que vamos a mencionar el día de hoy nos habla del concepto de recoger, de quitar la terapia de radiación o de utilizarla con más juicio y de forma conservadora, pero quiero tener en cuenta que debemos estar conscientes de que hay beneficios considerables en la terapia de radiación, y aunque tenemos la perspectiva de minimizar la toxicidad y no sobretratar a los pacientes, no quisiéramos en ningún momento perder los beneficios que hemos obtenido de la radiación. Así que tomando esto en cuenta, va a haber un par de temas, de tópicos diferentes. El primero es la reducción general del uso de radiación en pacientes de bajo riesgo. Los datos que acabamos de revisar de Oxford Overview, de su metaanálisis, viene de la combinación de muchos ensayos aleatorizados de muchos países por un periodo muy largo. Y muchos de estos estudios se hicieron en una época previa a la habilidad de poder ajustar o personalizar la radiación como lo hacemos ahora, en grupos de pacientes muy amplios con base en el estado de recepción o la positividad a los nódulos linfáticos y otros factores que ahora consideramos importantes para evaluar los beneficios de la radiación. Han habido varios estudios que han tratado, por lo tanto, de ver si es posible identificar subgrupos de pacientes que no requieran la terapia de radiación, específicamente aquellos en los cuales la recurrencia local regional pudiera beneficiarse de la radiación agregada, en donde es tan pequeño que no creamos que se pueda traducir en un beneficio de sobrevida para el paciente. Y hay dos ensayos clínicos a los que quiero atraer su atención. Ambos hablan de identificar subgrupos de pacientes que pudieran abandonar el tratamiento de radiación. El CALGB 9343 fue un estudio que vio mujeres de 70 años y más edad que tenían tumores T1N0,
Y es interesante observar que en este ensayo clínico, la evaluación nodal para poder identificar a un paciente como negativo pudiera ser una biopsia, pero también la evaluación clínica se permitió, es decir, que en este caso simplemente un examen físico de las axilas, una evaluación física. Así, en este caso, como 2/3 partes tenían biopsia de nódulos centinela y la otra parte no la tuvo, simplemente no se encontró. Los tumores eran positivos a estrógenos. Son pacientes con lupectomía, con o sin la biopsia de nódulos centinela, como les comenté, y fueron aleatorizados a los inhibidores de aromatasa con la radiación positiva 668 o bueno, la combinación de los dos o solamente el inhibidor. Se publicó con un seguimiento de 5 años en 2004, pero el seguimiento de 10 años se publicó en 2013, así que ahora tenemos resultados de muy largo plazo en el estudio CALGB. Y les puse lado a lado el estudio PRIME, que es un estudio muy semejante hecho en Europa, pero la inclusión de PRIME 2 fue mucho más amplia que el CALGB, incluyendo a mujeres desde 65 años, así que vemos una población ligeramente más joven, y el tumor podía subir hasta 3 centímetros de tamaño, así que tumores un poco mayores también, pero en realidad fue el mismo proceso de aleatorización y puede ser la terapia más radiación, no solamente la terapia, después de la terapia de conservación de mamas. Y el seguimiento en este caso solo es de 5 años, así que la información es un poco más joven, los datos que tenemos. Al ver el estudio CALGB, la tasa de recurrencia en los pacientes que recibieron radiación fue muy baja, 2%, después de 10 años, pero en los grupos que no tuvieron radiación fue de 10%. Así que aunque era lo esperado con la recidiva local regional, la incidencia de radiación fue muy baja. Y al final no hubo diferencia. Bueno, aquí tenemos el gráfico que nos muestra la sobrevida libre de metástasis, pero no hay diferencias en la sobrevida global y mastectomía. En los datos del PRIME 2, como les dije, no hay tanto seguimiento y la recurrencia con o sin radiación es menor, pero es porque es una duración menor del seguimiento y por lo tanto los números van a seguir aumentando a lo largo del tiempo. El riesgo de recidiva con y sin radiación, 1.3% con, 4.1% sin. También muy bajas tasas de recurrencia. Como resultado de estos estudios, las guías NCCN han en 2004 incluido la omisión de radiación en las mujeres que se ajustan a los criterios del estudio arriba de 70 años para dejar el tratamiento con radiación, que ya se considera una opción estándar de tratamiento. En Estados Unidos vemos los 70 como el punto de corte. Creo que en Europa, debido a los datos del PRIME 2, las personas están cómodas con dejar a un lado la radiación en las mujeres de 65 años e incluso más jóvenes, pero nosotros no hemos adoptado esto aún. Ahora les voy a mencionar que con base en esta literatura que tenemos disponible actualmente, hay una serie de ensayos clínicos que ahora buscan enfocarse en ampliar la población de pacientes que pudieran no necesitar radiación, y el pensamiento detrás de esta acción es que los pacientes de bajo riesgo, de acuerdo con el estudio PRIME y el estudio CALGB, han sido parcialmente seleccionados por edad, al menos parcialmente, y biología en cuanto a la positividad de estrógeno y la negatividad de HER2. Pero ha evolucionado la perspectiva del cáncer de mama, así que pensamos que la biología, dirigida principalmente por la dominación del estado del receptor, probablemente sea el principal motor del riesgo de recidiva de un paciente, aún más que la edad. Sabemos que la edad sigue siendo importante, pero quizás pacientes incluso más jóvenes pudieran tener un bajo riesgo de recurrencia si tienen una biología favorable.
Así que hay un estudio abierto en 3 instituciones de los Estados Unidos, se llama el estudio IDEA, que son decisiones individualizadas para terapia endocrina por sí sola, y es para mujeres que se ajustan a los criterios del CLAGB, T1 y 0, positivas de estrógeno, tumores negativos a HER2, pero la edad baja hasta 50, siguen teniendo que ser posmenopáusicas. No estamos hablando de omitir radiación en pacientes premenopáusicas, pero posmenopáusicas y debajo de 50 y arriba de 50 años de edad. Y este incluye también el puntaje de oncotipo. Y si el tumor del paciente, además de los otros, tiene un bajo riesgo de oncotipo, los pacientes son admitidos al estudio y no tienen radiación y son seguidos. Este no es un estudio aleatorizado, es un estudio prospectivo para poder seguir las tasas de eventos en esta población. Este estudio va a juntar como 200 pacientes y está cerca de llegar a su objetivo. Al mismo tiempo, otro estudio llamado el estudio Precision va a abrirse. Esperamos que exactamente cuando cierre el IDEA para poder seguir ofreciendo en el contexto de la investigación esta idea de dejar a un lado la radiación. En el estudio Precision estamos viendo básicamente un espejo del estudio IDEA, pero en lugar de usar el oncotipo va a usar el Mama Print. Y los pacientes que se ajustan al criterio y además tienen un bajo riesgo de Mama Print. La idea aquí es que tenemos la información para decir que la radiación es, entre comillas, una opción, pero no un requisito en las mujeres con tumores T1N0. Pero debemos seguir el perfil del tumor y el estado genético para poder identificar a pacientes aún más jóvenes con un bajo riesgo de recidiva que no necesitan radiación. Muy bien. Eso cubre el primer tópico, que es tratar de reducir el número de pacientes en los que recomendamos radiación. El segundo tópico es la reducción de la dosis y los campos de radiación en algunos pacientes seleccionados. No estoy muy segura de cómo sea la utilización de la irradiación parcial de mamas en México, pero en los Estados Unidos hubo un estudio aleatorizado muy grande en SPB39 que comparó la radiación de mama total a mama parcial. La de mama total en ese estudio fue una radiación fraccionada convencional y la parcial podía hacerse por braquiterapia o por externa. Pero estamos hablando de la incomodidad del fraccionamiento 2 veces al día por 10 sesiones de 5 días. Así que el estudio que directamente comparaba estos dos cumplió su tasa de pacientes, cumplió en 2009 para los pacientes de bajo riesgo y cerró un par de 2 años después, pero no se publicó porque no tuvo suficiente seguimiento, no lo ha tenido hasta este momento. Entonces, hasta el momento no tenemos datos aleatorizados para identificar a la población que pueda ser tratada con seguridad con la terapia parcial. Pero mientras esperamos estos resultados, tenemos guías de consenso para pacientes que se consideran adecuados para la terapia de mama parcial acelerada fuera de un ensayo clínico. Estos criterios de adecuación se publicaron en 2009, inicialmente, cuando el estudio B39 cerró en estos pacientes de bajo riesgo. Pero hemos aprendido más y más solo con la orientación de las series de una sola institución y series pequeñas que identifican una mayor población que tiene los mismos resultados en la radiación parcial. Así que el año pasado los criterios para la radiación parcial se actualizaron. Pueden ver que este se publicó en 2016
y es una recomendación mucho más liberal para la adecuación de la terapia de radiación de mama parcial. Les voy a señalar dos cosas. La original decía que las mujeres deben tener 60 años o más para calificar para esta terapia de radiación parcial, pero actualmente se libera un poco más, hasta 50 años de edad. Y el DCIS no se incluyó en pacientes originalmente, pero ahora se incluye. La terapia parcial o radiación parcial se considera para los pacientes con carcinoma mientras cumplan algunos criterios como detectados por reevaluación de bajo a intermedio grado nuclear y el tamaño. Y vamos a tocar el punto de los márgenes porque ha habido bastante controversia en cuanto a los márgenes para DCIS. Como saben, hubo una guía para márgenes en DCIS que también se publicó en el último año más o menos, que sugiere 2 milímetros como aceptable para DCIS. El motivo por el que esta guía utiliza 3 milímetros es que las guías de DCIS sugieren 2 milímetros para pacientes en opciones estándar y se había hecho antes de estos criterios de elegibilidad, antes de su publicación al menos. Así que quiero señalar que hay una discrepancia entre lo que se considera adecuado para la de radiación parcial, entre lo que se considera como un margen aceptable para un paciente con DCIS. Solamente era una observación que quería hacer. Y la otra agrupación en estas guías de consenso se llama precautorio y se refiere a los pacientes en los que creemos que esta radiación parcial puede ser segura, igualmente efectiva que la total, pero hay un poco menos de información. Así que son pacientes en los que no debemos saltar y pensar que es una opción, sino que es una consideración con base en la situación específica e individual de cada paciente. Esto incluye mujeres aún más jóvenes, de 40 a 49 años. Y mantiene las mismas recomendaciones de guía para DCIS. Esta me parece que es una tendencia que podemos ver, esta mayor aceptación en el uso de la terapia de radiación parcial de mama, aunque seguimos esperando los resultados de este ensayo clínico que esperamos ocurran en el próximo par de años. Mientras tanto, creo que nos sentimos cada vez más cómodos con la terapia parcial. Ahora pasamos al hipofraccionamiento. Bueno, hay muchos motivos por los cuales el hipofraccionamiento es atractivo. Uno de los más obvios es que es extremadamente cómodo, un proceso más corto de terapia de radiación para el paciente. Pero la preocupación inicial con el hipofraccionamiento, no solo en cáncer de mama, sino en general, es que quizás el hipofraccionamiento podría resultar en un aumento de toxicidad en comparación con el fraccionamiento tradicional. En el cáncer de mama, varios grupos de Canadá y de Europa presentaron este concepto de que en el ambiente de cáncer de mama, donde la tasa alfa es más baja que en otros tumores, la tasa total, una menor tasa, dosis total, en una mayor dosis por fracción, no comprometería el control tumoral y resultaría en menos efectos colaterales del tratamiento. Pero esto tendría que ser evaluado. Lo que tenemos aquí son algunas curvas de los ensayos START del Reino Unido, que son ensayos que revisan un par de esquemas de hipofraccionamiento en comparación con la convencional. Y lo que podemos ver aquí es que, si vemos el cuadro inferior, debe ser el superior. Las tasas de control con el esquema hipofraccionado son básicamente las mismas que las de control con los esquemas convencionales. Aunque estamos exponiendo al paciente a una menor dosis total de radiación en menores sesiones, el control total no se comprometió. Y podría decir que aún más importante, o al menos igualmente importante, la observación fue que la toxicidad de hecho se redujo
con este tratamiento, al contrario de la preocupación inicial de que aumentara. Así que lo que muestro aquí es el forest plot de los ensayos START de Reino Unido. Lo que vemos es la toxicidad tardía. Y en la parte superior podemos ver que esta toxicidad en general favorece a los esquemas hipofraccionados. Y además de esto, recientemente hemos visto una serie de publicaciones que también señalan que hay menos toxicidad aguda con el uso del hipofraccionamiento. Así que hemos aprendido que es un esquema igualmente efectivo que otorga menos toxicidad tanto aguda como tardía. Pero quiero señalar que los estudios que estamos viendo aquí en general se han hecho en un ambiente de conservación de mama y generalmente ven a mujeres que no necesitan radiación de nódulos linfáticos. Así que no son todas las mujeres que necesitan radiación de mama adyuvante, solo las que son tratadas en esta área únicamente. Como resultado de la reunión de toda esta información, otra guía de Astro se presentó en nuestra reunión Astro hace como 3 semanas y esta guía no se ha publicado aún, pero se presentó en la reunión, así que me dieron permiso de presentarlo. Pero es algo que esperamos que pueda ser publicado como una guía actualizada. Muy pronto hay una guía Astro para terapia de radiación de mama completa. Simplemente será una actualización. Y uno de los principales puntos de esta actualización será ampliar, esperamos, las indicaciones para la radiación de mama completa. En la guía anterior, el tratamiento hipofraccionado era una opción, pero el lenguaje de esta actualización es un poco más firme y dice que los esquemas hipofraccionados serán el esquema preferido de fraccionamiento de dosis, de preferencia 40 Grays en 15 fracciones, que está basado en los ensayos START del Reino Unido, 42.5 Grays en 16, que está basado en los estudios canadienses. Pero en la letra pequeña también identifica que para las mujeres tratadas con la mama intacta y que no requirieron radiación de nódulos linfáticos, esto se puede aplicar a la mayoría de las mujeres sin excluir a pacientes jóvenes, por ejemplo, que la guía anterior sugería tener precaución con los pacientes debajo de 50, pero esta será más amplia y sugerirá el uso del hipofraccionamiento en una mayoría de pacientes sin importar edad, quimioterapia y otros factores. La pregunta entonces que surge es si podemos traducir esto al estudio al ambiente de postmastectomía o los pacientes que necesitan radiación de nódulos linfáticos. Y esta será la siguiente gran pregunta en radiación de mama. Les voy a hablar ahora sobre un estudio que está a punto de abrirse en los Estados Unidos que se llama FABREC, que es el fraccionamiento en los resultados después de reconstrucción de mama. Y esto va a ver la situación de pacientes con mastectomía y reconstrucción posterior, autóloga o con tejido ajeno. El concepto del estudio es que no hay motivo para pensar que la efectividad de la radiación pueda ser diferente en el ambiente postmastectomía en comparación con el intacto. Así que el objetivo clínico del ensayo no va a ser el control local como tenía que hacerse en los estudios que acabamos de mencionar, sino que estará enfocado en los resultados reportados por el paciente y con particular atención a toxicidad, fibrosis, efectos en reconstrucción. Hay un par de ensayos en los Estados Unidos que van a tocar este punto en la reunión Astro que acaba de ocurrir. Una de las sesiones plenarias fue otro estudio que revisó el hipofraccionamiento en los pacientes postmastectomía, y el que discutía en esta sesión trató de ponerlo en contexto
Y me parece que el consenso en los Estados Unidos en este momento es que, aunque estamos recomendando el hipofraccionamiento para la mama intacta, también estamos considerando hipofraccionamiento en postmastectomía, particularmente en pacientes que tuvieron reconstrucción, como algo que necesita más estudios. Entonces, en nuestra institución, por ejemplo, vamos a tratar a pacientes que tuvieron mastectomía y reconstrucción con hipofraccionamiento, pero solo en la situación de un ensayo por ahora. Pero esperamos poder avanzar en esta dirección. El siguiente tópico que voy a tocar es el uso de respuesta a la terapia sistémica preoperatoria para orientar las decisiones de radiación. Les voy a presentar algunos datos. Este es un análisis en conjunto de 2 ensayos NSABP que vieron la terapia sistémica preoperatoria en su secuenciación. Y en estos ensayos los pacientes pasaron por varios esquemas y secuencias de esta terapia y después pasaron por mastectomía, y en el ensayo NSABP los pacientes que tuvieron mastectomía no pudieron tener radiación postmastectomía. Así que lo que vemos aquí, y aquí me estoy enfocando en la población de mastectomía para que podamos ver lo que ocurre en pacientes que no tienen radiación. Y este cuadro que estamos viendo es de los pacientes que tuvieron mastectomía y que tendrían tumores de menos de 5 centímetros de tamaño. Y tenemos a pacientes que tienen nódulos linfáticos negativos en la presentación. Aquí los negativos en comparación, y son agrupados por la respuesta patológica al momento de la cirugía. Ampliamente, bueno, sé que hay mucha información, pero podemos ver los riesgos de recurrencia local más altos en los positivos que en los negativos, como es de esperarse, pero en los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa o respuesta completa solamente en nódulos linfáticos, el riesgo de recidiva, incluso sin radiación, es generalmente menor al 10% y en algunos casos más bajo incluso que eso. Aquí está. Y este es el mismo cuadro, pero este ve los pacientes que tenían centímetros mayores, de más de 5 centímetros. Así que el mensaje de estos ensayos fue que en los pacientes, incluso en aquellos que tenían enfermedad positiva en nódulos linfáticos, si la respuesta patológica completa se logra con la terapia preoperatoria sistémica, el riesgo de recidiva puede ser lo suficientemente bajo para evitar la radiación postmastectomía o la radiación de nódulos linfáticos en estos pacientes. Esto me lleva a un ensayo actual aleatorizado, el NSABP-B51, y este es un ensayo que revisa a los pacientes que se presentan con enfermedad positiva en nódulos. Al menos para el estudio se necesita que el paciente tenga una biopsia confirmando la positividad de nódulos. Después pasan por su terapia sistémica preoperatoria y después la cirugía que se considera apropiada para este paciente. Pueden tener conservación de mamas o mastectomía, y en el estudio pueden tener biopsia de nódulo linfático centinela o disección axilar. Creo que esto de la biopsia de nódulos centinela antes queda fuera del tema de esta charla, pero simplemente les debo decir que hemos llegado a creer que la biopsia de nódulos centinela en pacientes que se presentan con enfermedad positiva en nódulos pero se vuelven clínicamente negativos puede tener una tasa de falsos negativos menor al 10%, que es el estándar comparado con la biopsia de nódulos centinela directa. Y estamos viendo, por ejemplo, la obtención de diferentes nódulos. En este ensayo se necesitan 2, aunque muchos ensayos sugieren que podrían ser mejores los resultados con 3 o más. Así que el paciente debe ser identificado al momento del procedimiento con enfermedad negativa en nódulos y después son aleatorizados. Los pacientes que tuvieron lumpectomía reciben radiación de mamas. Para los que tuvieron mastectomía pudieran potencialmente no tener radiación en lo absoluto. Esto está viendo la no aplicación de radiación en pacientes con nódulos positivos. Y otra aleatorización sería la radiación nodal completa.
Entonces, el objetivo clínico de este estudio será la tasa de recidiva. Esperamos con el tiempo poder identificar a los pacientes que se presentan con enfermedad positiva en los nódulos cuyo riesgo es lo suficientemente bajo para no tratarlos con radiación nodal. Y el último tópico que quiero tocar es la tecnología. Y quiero señalar dos cosas en este tema. La primera, perdón. Tengo que regresar, sí. La primera es utilizar la tecnología para reducir el compromiso cardíaco, la exposición cardíaca. No sé cuánto acceso tengan a las técnicas de breath hold o de guardar el aliento. Creo que es algo también nuevo en Estados Unidos, pero aquí podemos ver la diferencia en la proximidad del corazón, en este ejemplo justo debajo de las mamas, y es diferente a cuando se sostiene la respiración. En este caso es una mama reconstruida y podemos ver que al tratar a un paciente en una posición de inspiración tenemos una mayor separación entre el corazón y la radiación y podemos reducir la exposición a radiación. Este es tan solo un ejemplo de una tecnología que puede utilizarse para que los pacientes puedan sostener su respiración durante el tratamiento. Esta es la excursión del pecho y aquí cómo se hace en un periodo en el que el paciente está sosteniendo la respiración o en una cierta ventana del ciclo respiratorio. Esta ha sido una opción muy adecuada para reducir el riesgo de radiación cardíaca. Y otra también nueva son los protones. Los centros de protones se están expandiendo por todos lados, corren como polvorín. Y en la mama creo que hay una cuestión de si los protones realmente pueden ofrecer algún beneficio en comparación con los fotones, pero podemos ver el beneficio potencial en cuanto a reducir la exposición en el corazón y los pulmones. Hay un ensayo aleatorizado en los Estados Unidos actualmente que compara fotones contra protones en la terapia de radiación. Y los criterios de elegibilidad son cualquiera con etapa 2 o 3 en cáncer de mama, pero los oncólogos de radiación o radiooncólogos deben decidir que se indica, porque es donde se puede ver un beneficio la radiación interna, memoria interna. Aquí vemos comparación entre fotones y protones y el concepto del ensayo es similar. Estábamos hablando de hipofraccionamiento en postmastectomía, pero no es que los protones sean más o menos efectivos que los fotones, sino que puedan reducir la morbilidad al reducir la exposición cardíaca y pulmonar. Y la hipótesis de este estudio es que el uso de protones pudiera reducir la incidencia de eventos coronarios importantes, y la estadística que presentan es de 6.3 a 3.8%. Esto es suponiendo que el uso de los protones pueda reducir la exposición cardíaca en promedio de 4 a 9 grays a menos de 1 gray en las de protones. La realidad es que al utilizar la técnica de sostener la respiración, incluso solamente con planeación basada en tomografía, actualmente nos permite fácilmente reducir la dosis media al corazón a menos de 4 gray, mucho menos de 4 gray en la mayoría de los pacientes, incluso sin el beneficio de los fotones o protones, perdón, y tenemos que ver cuánto pudiera reducir la exposición cardíaca realmente y si eso se pudiera traducir también en menos eventos cardíacos para los pacientes, pero es una pregunta que sigue abierta. Y esto simplemente nos muestra que a diferencia de muchos ensayos de cáncer de mama que se enfocan en el control general o la recidiva general, en este caso son los eventos cardíacos. Para resumir, creo que vimos 4 tendencias en radiación de mama en las que tratamos de reducir el uso, la dosis, el tamaño de los campos de la terapia de radiación para poder, esperamos, mantener los excelentes resultados que tenemos
efectos en cáncer de mama, pero reduciendo la toxicidad. Y me parece que en particular el uso del hipofraccionamiento en el ambiente post-mastectomía sea la mayor ventaja que veremos en la siguiente década. Muchas gracias.